Voy a hablar con el diputado nacional Pedro Jorge Galimberti, diputado nacional de la Unión Cívica Radical del distrito Chajarí. Y Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes allí en estudio? Buenas tardes para la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, Pedro, qué semana, ¿eh? Qué semana, ¿eh? Sí, una semana agitada, que se veía venir además, que, bueno, tuvo en vilo, más allá de la cuestión del Mundial, Sí. a buena parte de la Argentina. Sí, principalmente, bueno, era de esperar lo de la vicepresidenta de la República, de su condena, el cambio de timón y de dirección que ha llevado el partido gobernante con respecto a esto, pero yo recién contaba que tenemos un congreso de las próximas 2 semanas que no va a tener un funcionamiento ordenado, con el cierre de las comisiones con amplios temarios, con sesiones, y con un periodo que se ha extendido hasta el 30 de diciembre, pero que uno está viendo por experiencia de que seguramente va a haber sesiones extraordinarias con muchos temas. Pero a pesar de todo esto, ¿cómo estás viendo vos la Argentina en este cierre de ciclo en un año realmente muy movido? Ha sido un año, para definirlo en pocas palabras, muy complejo y donde la cuestión económica ha terminado siendo un elemento trascendental, al menos de la apreciación de los ciudadanos, del vecino de la Argentina, con condimentos políticos claramente, que bueno, como decíamos hace un ratito, se han exacerbado en la última semana, pero que es una muestra más de cómo ha sido el comportamiento político, inclusive dentro de la propia coalición de gobierno, digamos, no solo en la relación con la oposición. Por ahí va un poco la definición de este año, que fue tremendo en cuanto a las expectativas de la gente, ¿no? El propio gobierno el año pasado nos había llevado a un proyecto de presupuesto en diciembre, yo asumo el 10 de diciembre, ya estaba en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto, que en definitiva no pasó, pero se hablaba allí de una inflación del 33%, el ministro Guzmán fue esos días, si bien el proyecto había sido elaborado y presentado en septiembre del 21, Sí. ratificó en aquel momento, en diciembre, que bueno, la pauta inflacionaria iba a ser del 33%. Recordarán ustedes que están en el ámbito del periodismo y que tienen buena memoria y van llevando los sucesos, que allá por los últimos días de enero, cuando se anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre el presidente y Guzmán, que comienzan los problemas con el jefe, básicamente la renuncia de Máximo Kirchner como presidente de la bancada del Frente de Todos en diputados. Bueno, cuando se remite eso allá por febrero, el acuerdo con el Fondo Monetario, o en realidad el proyecto para luego hacer el acuerdo, ya se hablaba de una inflación del 48, ¿no? Claro. Y vamos a terminar con el 100. Lo que quiero decir con esto es que un poco lo que pasa en la Argentina es que las expectativas que se tienen después terminan siendo pasadas por arriba por la propia realidad, y nos tenemos que acostumbrar a lo que está pasando en el momento, cuando teóricamente lo que habíamos previsto era otra cosa. Me parece que ese es el camino de la Argentina del 22. El 23 yo advierto que va a ser un año que también se va a mover con esa misma complejidad de este año, Claro. si se quiere, ya un poco habituado todos nosotros a esta cuestión de que el fenómeno inflacionario nos va moviendo todas los parámetros un poco más, pero no solo en términos de la economía, del sueldo del que tiene un empleo, un trabajo, sino también en las distorsiones que va generando en un montón de sectores de la actividad. Pedro. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo Varela te saluda. Pedro, bueno, me parece muy interesante esto que decís, de que el 2023 va a ser movido. El gobierno ha optado por una estrategia semi-ortodoxa, pese a que no lo quiera reconocer: altas tasas de interés, procurar secar un poco la plaza de papel moneda,
y al mismo tiempo elementos heterodoxos como los controles de precios que supuestamente van a hacer bajar los precios, van a poner un límite a la inflación y nos va a hacer a todos felices. Y llamaron el lunes a las cámaras empresarias por la temporada de verano, a todas las cámaras empresarias. Claro, sí, acá parece que con un acuerdo se solucionan los problemas de la macroeconomía. Pero la pregunta es la siguiente, Pedro, porque este esquema puede durar hasta las elecciones, esto de más o menos ir emparchando, dólar soja por acá. ¿Todo esto se sostiene un año o después del verano esto puede llegar a darnos alguna sorpresa? ¿Cómo lo ves vos? Ojalá que no, la verdad es que lo que todos queremos es que la cuestión se encamine, pero estamos haciendo prácticamente las mismas cosas conociendo de antemano que los resultados no van a ser buenos. Digo, control de precio, con el nombre que se le quiera poner. La última es precios justos, creo que es exacto. programa que ha lanzado el gobierno. Unos creativos bárbaros hay para denominar estos programas. Sí. Bueno, ahí nosotros dejemos de lado el oficialismo, pensemos como argentinos, digamos. Claro. Pensar que vamos a pasar el verano, a ver si aguantamos hasta el fin del 2023, bueno, son algunos de los pensamientos que nos han llevado a tratar de ver las situaciones de muy corto plazo, y en ese sentido yo aspiro a que, como va a haber un proceso eleccionario el año que viene, también los que se vayan a proponer para los cargos tengan alguna mirada y no solo del diagnóstico de lo que está pasando. Va a haber que empezar a hablar para decirle a la gente, bueno, cómo vamos a salir de esa situación. En ese sentido, está claro que la economía hay que estabilizarla, ¿no? Yo la sensación que tengo es que el año 2023 ya se están empezando a ver algunos signos de que la actividad económica se está estancando. Sí, menor consumo durante ya varios meses consecutivos. Y básicamente menor consumo. Miren, yo recorro mucho la provincia de Entre Ríos, no voy a hablar de lo que no conozco. Pero ¿Y cómo está Entre Ríos? Lo voy a decir en pocas palabras para que se entienda, la gente está seca, se le achicó el bolsillo. Entonces, y hablo de lugares donde el costo de vida no es el mismo que el capital por diferentes circunstancias, independientemente de cómo mide el INDEC, pero la gente se le achicó el bolsillo. Esta es la realidad. El otro día charlaba con alguna gente y alguien me dijo una frase que a mí me pareció fantástica, y en algún pueblo bien del interior, y me dijo, ¿sabe qué pasa, Galimberti? Dijo, él era empleado de comercio y la mujer es docente en Entre Ríos. Dice, yo estoy descubriendo, dice, que me he empobrecido. Entonces me contaba la anécdota de lo que le pasó cuando le fue a cambiar las gomas a su auto, que es un auto que tiene 7, 8 años, cuando le fue a cambiar las gomas necesita el sueldo de la mujer y prácticamente el sueldo de él para cambiarle las gomas de su auto, ¿no? Claro. Entonces, empieza la gente, como me decía él, empezamos a descubrir que nos hemos empobrecido. Y tiene que ver básicamente con, bueno, cómo se han distorsionado los valores, básicamente cómo se ha depreciado el peso argentino y cómo han caído los salarios en términos de poder adquisitivo, digamos. Estas cosas, si nosotros las queremos solucionar, no para que pasar el verano, no para llegar al 2023 el actual gobierno, hay cuestiones que va a haber que resolver. La Argentina no puede seguir en el déficit constante. Y bueno, parece reiterativo la cuestión, pero si seguimos haciendo lo mismo, podrán cambiar el nombre del plan, en este caso precios justos, dentro de 3 meses le van a poner otro nombre. La historia, la experiencia nos indica que ese tipo de controles funcionan un rato, después no funcionan más. Esto es así. Me parece que... Y hay además una situación que tiene que ver con el clima. Hay sequía en muchos lugares de la Argentina. Los perfiles hídricos, el nivel de agua en el suelo, producto de que se viene acumulando durante los últimos 3 años, de diferente manera. Hay lugares donde llueve, por ahí no, pero en estos momentos es tremendo. Es tremendo. La cosecha de trigo va a ser prácticamente la mitad de lo que fue en la temporada anterior, que fue 23 millones, este año vamos a estar cosechando 12. Por tanto, hay variables.
Y además de eso, obviamente, las situaciones de lo que pasa en el mundo, ¿no? Claro, que ese es el otro tema, porque uno está hablando hoy Sí, sí. de la situación climática y realmente la corriente de la Niña y todo lo que estamos escuchando, que acá en el programa le damos un lugar primordial, Gustavo, y nos está preocupando, Pedro, mucho. Esto que vos estás diciendo es la producción, la situación económica, el inicio de un 2023 en la cual un gobierno que prácticamente está en retirada porque le queda un año de mandato, preocupa sobre todo cuando vemos que el clima no acompaña como pasa en estos tiempos. Bueno, vos fíjate, Puma, y esto lo comparto con Pedro, que en 2017, cuando Macri se queda sin dólares, entre otros motivos, yo diría un motivo relevante fue la sequía del claro. 2017, porque tal vez no hubiera habido necesidad de retirar el Fondo Monetario. Vaya a saber uno lo que pudo ser, esa es historia ficción, historia contrafáctica, pero es lo que pudo haber ocurrido si no hubiera habido esa sequía tan brutal, ¿no? De ese año 2017. Si me permitís agregar, ¿Sí? cierto esto que contás en términos de historia y además cuando uno mira desde el punto de vista de la balanza comercial de la Argentina, de lo que tiene que ver con el ingreso, llamémosle de dólares en realidad, no específicamente dólares, pero para la Argentina lo que hace el sector agropecuario es primordial, es el principal sostén del ingreso del Estado en esos términos. Por eso digo, ojo con esto, o sea, tras que tenemos otros inconvenientes, también hay que prestarle atención a esto. Pero bueno, hay que ir teniendo una mirada también en ese sentido. Digo, el clima está cambiando, el cambio climático está presente. Alguno lo puede discutir, otro no. Y a partir de esto, la mirada que hay que tener, inclusive desde el propio Estado y desde los propios sectores vinculados a la producción, va a tener que ir cambiando. ¿Por qué? Bueno, ahí la ley de emergencia y de desastre agropecuario estaba una ley prevista para otras circunstancias. Hoy la que está teniendo en términos de cambio climático y las consecuencias que el mismo acarrea es otra. A mí me parece que ahí también hay que empezar a hacer algunos cambios y eventualmente estoy trabajando, como legislador en ese tema y juntándome con algunas de las entidades agropecuarias, porque ahí hay que repensar algún tipo de política que contemple qué va a ser la emergencia y qué no, cada vez hay más riesgos en términos de clima. Por tanto, hay que ver eso, dónde el Estado va a intervenir, hay que pensar en la cuestión de los seguros, una cuestión que es muy difícil, pero que hay que empezar a... Lo que antes se producía cada 10 años, ahora se está produciendo cada 2 o cada 3. Bueno, hay que repensar, las situaciones no son las mismas y hay que también adoptar algunas medidas del Estado, ¿no? En provincias como la nuestra, en Entre Ríos, donde tenemos agua superficial, tenemos aguas subterráneas, fáciles de extraer, hay que pensar que la cuestión del riego por determinados sistemas de acueducto, no importa cuáles, después se verá, van a ser una constante cada vez más necesaria. Tenemos que pensar como país en asegurar la producción de materias de diferentes productos agropecuarios como una cuestión vinculada a la soberanía alimentaria, pero también pensando en el mundo, claro, que nos puede dar una oportunidad en un contexto geopolítico y condiciones de clima que están cambiando y que están cambiando de manera muy veloz. Pero bueno, es un tema para discutir mucho y que me parece que hay que mirarlo desde la perspectiva y las posibilidades que tiene la Argentina, como tienen otras áreas. Yo estoy contando algo de lo que medianamente entiendo y que además se ha visto muy claro en este último mes y medio, si bien la ausencia de lluvias era notoria, pero que el último mes y medio fue tremendo. Los últimos 3 o 4 días, yo el martes estuve en la capital de la provincia, en Paraná, y la verdad la ciudad era un horno. Era las 10 de la noche y la ciudad era un horno, el calor no se iba, se está necesitando agua. Y empiezan los problemas, recién hablamos de eso, como hablamos de lo que es la provisión de agua potable en los pueblos del interior, ¿no? En la mayor parte de ellos hay problemas. Pedro, te voy a convocar antes del cierre del ciclo, justamente, para saludar, aparte este primer año de mandato como diputado nacional, que ha sido bastante importante, y sobre todo para que nos des tu mensaje antes de fin de año
a todos los argentinos y principalmente a todos los entrerrianos en general. Y principalmente en esta Cámara que, bueno, está fracturada y en la cual esperemos que, aunque sea por respeto a todos los argentinos y argentinas, haya una sesión para coronar justamente todos los temas que son importantes para el país. En principio debiéramos tener sesión esta semana, ojalá que así sea. Ojalá sí sea. Sí. Ojalá así sea, bueno, tengo poca experiencia aún dentro de la Cámara, pero es difícil, suelo decir yo que lo revolucionario en estos tiempos es tratar de ser razonable, ¿no? Claro. En un contexto en el cual los extremos se llevan muchas veces la noticia, el título de algún diario y son la tapa de los noticieros del día a día. Cuando uno intenta pensar algunas cosas mirando un poquitito más adelante, es como que las cuestiones quedan un poco disueltas ahí. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, decía mi abuela. Exactamente. Pedro, te mando un gran abrazo, gracias como siempre, y te vamos a convocar ante el cierre de fin de año del ciclo de los 2 programas. Muchas gracias, un abrazo para ustedes, buen fin de semana. Un saludo. Un abrazo grande, así pasaba el diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Entre Ríos, Pedro Jorge Galimberti, ex intendente de Chajarí.